Hoy en Málaga Sport nos acercamos al mundo del motor, aprovechando que durante el pasado fin de semana se celebró la 20ª edición del Trial Ciudad de Málaga, que contó con la participación de cerca de 100 motoristas entre todas sus categorías. Antes de la celebración del evento estuvimos con su organizador, Rafael Pinazo, con el que pudimos hablar largo y tendido acerca del mundo del trial. Pues la idea surge hace ya 20 años. Pues yo en principio fui piloto en activo, en competición, tanto de trial, que comencé en un principio en el mundillo del trial, posteriormente pasé al enduro. A raíz de una lesión que tuve en la espalda, que tuve una fractura de 3 vértebras, tuve que dejar la competición y por no perder la vinculación con el mundo de la moto surgió la idea de fundar el Motoclub Puerto de la Torre y en el primer año organizamos ya la primera edición del Trial Ciudad de Málaga, puntuable para el Campeonato de Andalucía. Posteriormente, en el año 98, organizamos también pruebas del Nacional y ya van 20 ediciones de este Trial Ciudad de Málaga. Básicamente de habilidad y básicamente también la puntuación pues va en torno a los pies que el piloto pone en el suelo. Pues bueno, la perfección en el trial es hacer 0 puntos por zona, y puede ir de 1, 2, 3 o 5, 4 o 5, perdón, 1, 2, 3 o 5 puntos dependiendo de los pies que pongas en el suelo. Básicamente es eso. Lo peor que te puede pasar que no sobrepases los obstáculos, con lo cual sería lo que en trial se denomina fiasco, que son 5 puntos, que es el máximo por zona. Dependiendo de la competición, nosotros en concreto en el Campeonato de Andalucía hay 7 zonas a las cuales se le dan 3 vueltas y el piloto que gana es el que hace menos puntos de penalización. El indoor es en espacios cerrados, normalmente pues se suele hacer en pabellones deportivos, en plazas de toros y además las zonas son artificiales, son zonas principalmente estructuras metálicas, pueden ser también, como estáis viendo al fondo, tuberías, cubas, y las son construidas ex profeso para el trial y además, insisto, estructuras metálicas y es todo artificial y además en espacios cerrados. También participan bastante menos pilotos y el trial outdoor es en campo, las zonas son naturales y esa es la gran diferencia, porque luego la puntuación, el sistema de puntuación es el mismo y todo es igual, pero eso sí, lo que se ha pretendido con el indoor es hacerlo más cercano al espectador, dar a conocer, popularizar el trial. Esto coincidió casi con la aparición en danza de Jordi Tarrés como piloto puntero, fue el que revolucionó el mundo del trial y gracias a ese estilo de pilotaje que él implementó, pues se pudieron hacer este tipo de zonas y acercarlo al público, que la gran mayoría de la gente lo conociera y prácticamente de ahí surgen los triales indoor. Es la tercera prueba, las 2 primeras se celebraron en semanas pasadas, en concreto en Córdoba y en Jaén, en Peñarroya y Torre del Campo. Es la tercera, como te decía, y el piloto ganador, pues se trata de eso, conforme vayas quedando en las distintas pruebas, en las posiciones que sean, tienen distintos puntos y al final gana el piloto que suma más puntos a lo largo de toda la temporada. Respecto a la categoría principal, que es TR1, primero está el piloto cordobés Joaquín Salcedo, a 1 punto de diferencia tan solo el piloto sevillano Sergio Moreno, y tercero está el piloto que era máximo favorito, José María Moral, piloto de Torre del Campo de Jaén, que ha sido el campeón de Andalucía en los últimos 5 o 6 años. Lo único que ocurre es que en la segunda prueba no pudo ir por una lesión y eso pues le puede acarrear el no ganar el campeonato este año, porque hay este año en TR1 6 pilotos y los 3 principales son estos, los demás están un escalón por debajo en cuanto a nivel de pilotaje. Por lo que respecta al resto de categorías, reseñar que en cadetes tenemos a un piloto malagueño en la primera posición de la general, se llama Álvaro López,
en la categoría aficionados tenemos también otro malagueño primero, Manuel Ramos, y en la categoría de junior es segundo el piloto de Alhaurín, Antonio Garrido, el que está en esa posición de la provisional. Son las categorías principales, lo más reseñable que digamos. En total son 10 categorías, dependiendo de las edades de los pilotos por un lado y por otro lado del nivel de pilotaje que tienen, pues están en una u otra categoría. El Campeonato de Andalucía sigue en marcha, aunque trae nuevos objetivos cada año, como la promoción del trial entre los más pequeños, o si la suerte acompaña la celebración de una prueba del Campeonato del Mundo de Trial al aire libre, una propuesta novedosa y ambiciosa. Un objetivo muy importante ha sido este año incidir mucho en la categoría tanto de infantiles como de cadetes, en la categoría de niños. Queremos empezar desde abajo, fomentando la base del trial y conseguir pilotos en un futuro no muy lejano, pilotos que puedan ser punteros tanto en el Campeonato de España como, ¿por qué no?, en el Mundial de Trial. A día de hoy los únicos pilotos que hay punteros en toda España y en el mundo son catalanes y nosotros pues mira, tenemos esa asignatura pendiente desde la base, desde niños de 5 años, a partir de 5 años, que tenemos compitiendo y que queremos que lleguen a ser, pues digamos que importantes. Desde el primer año, gracias también a la vinculación que yo tenía anteriormente con la Federación Andaluza de Motociclismo a nivel piloto, pues conocía más o menos todo lo que eran las interioridades de la organización y también las interioridades de la propia Federación Andaluza de Motociclismo. Sabía cuáles eran los condicionantes y desde el primer año pues pusimos toda la carne en el asador con la idea de que no faltase ni un solo detalle a la prueba. Prueba de ello fue que al segundo o tercer año ya nos propusieron desde la propia federación que hiciésemos una prueba del nacional, ¿no? Afortunadamente salió bien, lo que pasa que no pudimos repetir ya por cuestiones de falta de tiempo, presupuestarias y tal, y hemos seguido, pero eso, con la prueba del andaluz, lo que no quita que tengamos un proyecto muy ambicioso en cartera, que es organizar el año que viene, el 2015, en Málaga, el Campeonato del Mundo de Trial. Es una propuesta que hemos hecho a la Federación Internacional de Motociclismo. Lo que pasa que llegado el momento ya explicaremos, una propuesta totalmente novedosa y si nos dan la autorización y nos conceden en la Federación Internacional la organización, lo haremos en Málaga y además en Málaga capital y además en una zona como quien dice céntrica y vamos a romper los moldes de lo que es el trial a nivel mundial, porque vamos a hacer un trial del mundial pero un trial urbano como quien dice en el centro de una gran capital como es Málaga y no en un pueblo como se suelen hacer todas las pruebas incluso del mundial. Tenemos un gran reto. En Málaga el espectáculo deportivo que más se sigue es el fútbol y en concreto un un Málaga-Madrid o un Málaga-Barcelona con aproximadamente 30.000 espectadores que caben en la Rosaleda. A nosotros si nos dan autorización a la Federación Internacional y organizamos nos gustaría superar ese número de espectadores. Ese es el reto. Desde la Federación hemos pretendido bajar el nivel de las zonas con idea de lo que decía antes, de fomentar la participación. El año pasado, por poner un ejemplo, en la categoría puntera, en la TR1, había tan solo 3 pilotos, los 3 que he comentado anteriormente que tienen que estar un escalón por encima en cuanto a nivel de pilotaje. ¿Qué ocurre? En el momento en el cual se nos caiga alguno de estos, es que la categoría ya no es ni puntuable, porque exigimos que menos que completar un podium para que la prueba sea puntuable, o sea que mínimo haya 3 pilotos por categoría. Este año hubo rumores de que alguno de ellos ya no iba a correr, nos hubiésemos quedado sin categoría TR1. ¿Qué hemos hecho? Bajar un poquito el nivel de las zonas en todas las categorías con idea de fomentar, es como quien dice dar un pasito 2 para atrás para coger impulso y saltar hacia adelante. Y de cara a unos años, cuando, como decía antes, tengamos una base mayor y tengamos mayor nivel, poco a poco ir subiendo las zonas. Esa es la categoría principal, o sea, esa es la diferencia principal este año. El bajar, aunque sea circunstancialmente, ese nivel de zonas
fomentar la participación y a partir de ahí poco a poco ir subiendo ese nivel con el claro objetivo, como decía antes, de tener pilotos en el mundial, en el nacional, de que haya mayor número de pilotos y sobre todo, y muy importante, repito, también el tema de los niños. El año pasado tan solo había una categoría de niños, este año la hemos dividido ya en dos dependiendo de la edad y de que vengan con moto automática o moto de marchas. Entonces sería infantil o cadete. Esas son las diferencias básicas con respecto al año pasado. Para eso se creó la categoría aficionados y es la más fácil que hay. La categoría aficionados, simplemente con entrar en la zona dentro de lo que es la cinta, no tienes ni que acometer ninguna flecha, ninguna puerta, puedes hacerlo libremente por el interior de las cintas, para que cualquier piloto, cualquier aficionado a la moto que tenga su moto de trial de un pequeño nivel, pues pueda participar, pero ojo, eso sí, siempre con la licencia federativa. Por supuesto, para participar tiene que tener la licencia de la Federación Andaluza de Motociclismo o la Federación Española, y más que nada por cuestión de las coberturas de los seguros. Evidentemente, como decía antes, aquí prima la seguridad y que ante cualquier incidente que pueda haber, cualquier caída de piloto, cualquier lesión, por supuesto están todas las coberturas garantizadas a todos los niveles. Indudablemente una prueba de enduro para niños no hay, porque enduro va, por lo menos el enduro como tal, ¿no? Porque son carriles abiertos y tal, y tienes que tener tu permiso de conducción y tal, pero motocross y velocidad sí hay categorías para niños, es mucho más caro. Una moto de enduro, una moto de motocross, una moto de velocidad es más cara, tiene preparaciones más fuertes y también es más caro mantenerlo, porque necesitas neumáticos nuevos en todas las pruebas, motor abrir cada 2×3, eso en el trial no. En el trial el motor sufre mucho menos, el chasis sufre menos, amortiguadores, frenos, todo sufre menos. Entonces con una moto puedes correr varias temporadas e incluso no tienes por qué ni mucho menos poner neumáticos nuevos en cada carrera, ni por supuesto pastillas de freno ni nada. Pero con todo y con eso, dependiendo de la moto que te compres, casi los 2.000 euros como mínimo no hay quien te los quite solo en comprar la moto. Luego la equipación, evidentemente tú tienes que ir con tus botas, casco, guantes, todo tipo de protecciones. Entrenar, hay que entrenar, esto no es salir al campo o a la calle a correr. Entrenar implica también gasolina, e implica recambio e implica gastar la moto. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Dentro de lo que es el deporte en general, pues sí, es caro, pero dentro de lo que es el motociclismo en particular, es la especialidad más barata. Entonces, pues bueno, aparte también están surgiendo, y esa es la idea que teníamos incidiendo en el tema de la promoción, escuelas de trial por Andalucía. En Sevilla estuvimos el mes pasado en la inauguración de una escuela del piloto que comentaba antes, uno de los pilotos que sigue en activo en TR1 y que es de los punteros, el piloto sevillano Sergio Moreno, que está casi que próxima, por lo menos si no su retirada, sí de la categoría TR1. Pero bueno, ha tenido la iniciativa en concreto en Dos Hermanas, en Sevilla, en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, abrir una escuela de trial para niños y dar a conocerle a los niños pues todo lo que él ha ido acumulando en sapiencia del trial a lo largo de los años. Aquí en Málaga en concreto pues tenemos un piloto también que creo que antes se me olvidó nombrarlo, que es David Fernández Chávez. Él ha sido varias veces también campeón de Andalucía y es más, tuvo una aventura de irse a Estados Unidos y correr trial allí en Estados Unidos, que al contrario de otras especialidades como sobre todo el motocross y también la velocidad y tal, el nivel en Estados Unidos no es tan fuerte como en Europa
y él llegó a ser tercero del Campeonato de Estados Unidos de trial. Pues bien, este piloto en pocas fechas va a inaugurar aquí también en Málaga una escuela de trial, en concreto en el circuito de velocidad, en el pequeño circuito de velocidad que tenemos en Málaga, en la autovía de Campanillas. Pues ahí él va a inaugurar también una escuela de trial para niños. Entonces, con iniciativas de este tipo, pues pretendemos seguir fomentando esto. A mí me han llegado ya al correo de la Federación Andaluza de Motociclismo varias consultas de padres con niños de 4 o 5 años que, por qué no decirlo, evidentemente a los padres les gusta el trial, pero también a los niños. El otro día una madre de Estepona en concreto me preguntaba que si había algún sitio donde su hijo, creo recordar que tenía 5 años, podía probar una moto porque le encanta, dice que cuando sale, cada vez que sale trial en la tele se queda embobado mirándolo, y que si podía probar esa moto para ver si realmente el niño pues le gustaba o no. Y por supuesto, lo que le dije, que se viniera por aquí el domingo, que probaría la moto de alguno y que en breve fecha se iba a inaugurar esa escuela, y que por supuesto estamos pues intentando pues por todos los medios eso, porque además lo que pretendemos también no es el deporte solo competición, sino por supuesto el deporte como educación, ¿no? Y quitar ese concepto que hay, y que muchas veces concepto equivocado de los propios padres, de que hay que ganar a toda costa y tal, ¿no? No. Nosotros lo que potenciamos es primero el deporte como educación y el deporte como forma de vida, y a partir de ahí, si tiene que llegar la competición en serio y darlo todo por ganar, bien, pero lo otro es primero. En cuanto al resultado del trial, el cordobés Joaquín Salcedo se adjudicó la prueba correspondiente al Campeonato de Andalucía. El mejor malagueño fue Antonio Barrionuevo, que quedó cuarto en TR1. En el resto de categorías, Manuel Ramos ganó en aficionados. En cadetes, los pilotos locales estuvieron a la cabeza, con el primer puesto para Álvaro López Macías y el segundo para su hermano Fernando. En junior, el primer lugar del cajón fue para el malacitano Antonio García, y en infantiles el triunfo fue a parar a las manos del cordobés Alfonso Jiménez. En TR3 el dominio fue para Juan Manuel Cano, de Jaén, y en TR4 el onubense Álvaro Márquez se coronó. Let me live that